En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lección número 10. El sacramento de la confirmación, segunda parte. Y hoy hablaremos sobre el ministro, el sujeto y la celebración del sacramento. Por lo tanto, vamos a hablar también de los padrinos y de las obligaciones que debe uno de adquirir y por qué a veces parece que el sacramento no mucho funciona o no surge efecto en las personas. Vamos a comenzar entonces hablando sobre el ministro del sacramento. Y dijimos que el ministro del sacramento de la confirmación es de dos formas, ordinario y extraordinario. El ministro ordinario de la confirmación es solo el obispo, de manera que un simple sacerdote no puede de suyo confirmar válidamente. Y ciertamente en la Sagrada Escritura se lee que solamente los apóstoles administraron el sacramento de la confirmación. Lo encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 8 y capítulo 19. Por lo cual la Iglesia siempre sostuvo que solamente los obispos pueden confirmar. Entonces el ministro ordinario como tal del sacramento de la confirmación es el obispo, y solo el obispo es el encargado de administrar el sacramento de la confirmación. Pero también hay un ministro extraordinario de la confirmación, que es un simple sacerdote que está delegado para confirmar, según lo expresado en el Código de Derecho Canónico en los cánones del 883 al 884. Entonces también puede ser un simple sacerdote que no sea obispo, pero que tenga el permiso y que esté delegado por el señor obispo. Dice el canon 883 del Código de Derecho Canónico: gozan ipso iure de la facultad de confirmar, dentro de los límites de jurisdicción, quienes en el derecho se equiparan al obispo diocesano. Ellos son los encargados de celebrar la confirmación. Respecto a la persona de que se trata, el presbítero, que por razón de su oficio o por mandato del obispo diocesano bautiza a quien ha sobrepasado la infancia o admite a uno ya bautizado en la comunión plena de la Iglesia Católica. O sea que el sacerdote sí puede, pero con mandato del obispo diocesano. O sea, tiene que ser enviado por el obispo diocesano. No puede venir a confirmar así porque él quiso, sino que tiene que ser enviado por el obispo. Y para los que se encuentran en peligro de muerte, el párroco o incluso cualquier sacerdote puede darle el sacramento de la confirmación. Pero eso ya es en peligro de muerte, que ¿dónde ir a traer al obispo? Si los obispos siempre pasan ocupados, están en la diócesis, en las catedrales o andan visitando las parroquias. Entonces es un poco complicado de traerlo en peligro de muerte. Pero sí lo puede administrar un párroco, el párroco del lugar o inclusive cualquier sacerdote. Pero ya eso sería ya un extremo del peligro de muerte. El obispo diocesano, nos dice el canon 884, debe administrar por sí mismo la confirmación o cuidar de que la administre otro obispo. Pero si la necesidad lo requiere, puede conceder facultad a uno o varios presbíteros determinados para que administren este sacramento. Entonces yo no puedo ir, pero hay un hermano obispo, pues bueno, vaya el hermano obispo, dirá el señor obispo de la diócesis. Pero si no hay otro obispo que esté cerca o que tenga el tiempo suficiente para poder venir, entonces se delega a un sacerdote o varios sacerdotes para que hagan el sacramento de la confirmación, para que celebren el sacramento de la confirmación en una específica parroquia. El obispo en su diócesis administra lícitamente este sacramento a los extraños, a no ser que lo impida la expresa prohibición del ordinario de ellos. Dígase lo mismo del sacerdote que tiene un privilegio local para su territorio concreto. Esto significa que el obispo da permiso a un sacerdote para que dé la confirmación en una cierta parroquia o en una cierta vicaría, pero no puede irse a otra vicaría a dar el sacramento sin el permiso del obispo solo porque ya le dio un permiso por primera vez. O sea, no está, como ya me dijo que yo puedo confirmar porque él no tiene tiempo, pues entonces si me invitan a otra parroquia, yo voy a la otra parroquia a confirmar porque pues sí, ya me dio permiso. No se trata de eso.
sino que aunque tenga un privilegio local de su territorio, debe de tener el permiso, o sea, no debe de tener la prohibición, debe tener el permiso del obispo. En una diócesis ajena, el obispo necesita licencia del ordinario del lugar, al menos presumida razonablemente. Si se trata de súbditos suyos, puede confirmar también sin licencia del obispo de ese lugar, pero solo privadamente, es decir, sin báculo ni mitra, entre ellos nada más. Sí puede confirmar porque son discípulos suyos, porque pertenecen a su parroquia, porque deberían de haberse confirmado allá en su diócesis, pero como están en esta diócesis, quieren que su obispo, que es el obispo de la otra diócesis que está ahorita de visita aquí, lo confirme. Sí se puede, pero sin báculo y sin mitra y privadamente, no solemnemente, con un montón de invitados y con fuerza, que huyan a la iglesia, porque no es su diócesis, él solo está ahí por el momento de visita, alguna reunión o cualquier cosa, pero le salió un súbdito suyo que quiere la confirmación. Dice entonces que sí se puede, pero privadamente, sin báculo ni mitra. Lo correcto sería que se fuera a su diócesis, que se llevara a los que son sus súbditos a su diócesis y en su diócesis los confirmara ya solemnemente como debe de ser y como sería más bonito recibir el sacramento de la confirmación. El sujeto de la confirmación, entonces, nos damos cuenta de esto, que tiene esa como que potestad, este ministro, de poder celebrarla, aunque no sea bajo su diócesis, pero solo a los que pertenecen a su diócesis. Ahora, hay una obligación de confirmar. El obispo, bajo pecado grave, está obligado a ofrecer algunas veces a sus súbditos la oportunidad de realizar el sacramento de la confirmación. A lo mismo, está obligado el sacerdote dotado de privilegio apostólico con respecto a aquello en cuyo favor está concedida la facultad. O sea, están obligados el obispo a celebrar el sacramento de la confirmación. No es que si él quiere o si no él quiere, si puede o no puede. No, está obligado. Por el hecho de ser obispo, está obligado a celebrar el sacramento de la confirmación. El ordinario legítimamente impedido o carente de la facultad de confirmar está obligado, si lo puede hacer, o proveer que al menos en cada quinquenio se les administre este sacramento a sus súbditos. Esto ya se refiere cuando hay un monasterio, una orden religiosa, y pues sí, ahí pasan y no han recibido todavía el sacramento de la confirmación, pues él puede ir procurando eso, que cada 5 años se celebre la confirmación ahí en esa orden religiosa para que los que nuevos, algún novicio o alguien que entra y que no recibió el sacramento de la confirmación, pues lo pueda recibir de manos del señor obispo. Está obligado bajo pecado venial a confirmar a los que se lo piden razonablemente, si cómodamente puede, y no pueda diferir la confirmación en otro tiempo próximo. Por sentencia común, no está obligado a un moribundo que pida la confirmación, porque si eso que concede a uno lo niega a otro, habría motivo de escándalo. Pero si a todos quisiese satisfacer, se le impondría un peso grave. O sea, el obispo está obligado bajo pecado venial, no es pecado grave, confirmar a las personas que le piden la confirmación ya pronto, si hay razón de esa petición, porque cómodamente, o sea, tranquilamente, con solemnidad, una confirmación como debe de ser, no la pueden hacer próximamente porque hay peligro de muerte. Entonces, él tiene que ir a confirmarlo, aunque sea solo uno. O sea, tiene que celebrar el sacramento de la confirmación de ese que está próximo a morirse. Pero tiene, como dice la expresión acá, que se lo pida razonablemente, o sea, haya razón para hacer eso. No será que cualquiera puede hacer eso, sino que debe haber una razón para que el obispo pueda dar ese sacramento de la confirmación sin solemnidad, o bien con solemnidad, pero solo a uno que ya está muriéndose. Ahora, veamos quién es el sujeto de la confirmación. ¿Quién puede recibir entonces la confirmación? Sujeto capaz de una válida confirmación es todo hombre bautizado y no confirmado, aunque carezca del uso de la razón, porque la confirmación es un complemento de la vida espiritual que se confiere en el bautismo y de igual manera para todos está instituida. O sea, todo sujeto capaz, que tenga razón, que pueda caminar, aunque no tenga razón, puede ser algún demente, algún que tenga problemas mentales,
sí puede recibir la confirmación porque está hecha para todos. Está hecha para todos. O sea, no está solo para unos o para otros. Todos pueden recibir la confirmación siempre y cuando hayan sido bautizados primero. En los 12 primeros siglos de la Iglesia Universal, la confirmación se confería inmediatamente después del bautismo. Esta costumbre se ha conservado en la Iglesia griega, pero en la Iglesia latina ya no se celebran al mismo tiempo el bautismo y la confirmación. Según la actual disciplina, en la Iglesia latina la confirmación se diera convenientemente alrededor de los 7 años de edad. Esto lo vamos a encontrar en el Catecismo Romano. Pero hay algunas diócesis y algunas parroquias, mejor dicho, algunas diócesis que han instituido que sea de los 12 años en adelante. Porque las conferencias episcopales tienen la potestad de poder decir, no, esa edad no es aceptable, vamos a dar una edad distinta, vamos a procurar que sea una edad que sea más razonable. Pero el Catecismo Romano nos va a decir a nosotros que sí, desde los 7 años ya se puede dar el sacramento de la confirmación. Y el Catecismo da razones para eso. Primero, este sacramento fue instituido para que estemos muy bien instruidos y preparados a luchar por la fe de Cristo. Pero para tal género de lucha, los niños antes de los 7 años todavía no son aptos. Pero ya después de los 7 años ya pueden ser aptos para luchar por su fe. Segundo, para que puedan adelantar aquella instrucción de la catequesis que tanto ayuda a cultivar las almas de los niños y a afianzarlos en la doctrina católica. Entonces, si nos damos cuenta de esto, sí puede ser recibido, el catecismo da razones a los 7 años de edad, no esperemos tanto, pero si el obispo o la conferencia han determinado 12 años, pues 12 años. Si el obispo o la conferencia han determinado 14 años, pues 14 años. Ellos son los que determinan la edad por medio de la cual puede recibirse el sacramento de la confirmación razonablemente en su diócesis. Sin embargo, la confirmación también puede ser conferida antes, si el niño está constituido en peligro de muerte o al ministro le parezca conveniente, al menos por graves y justas causas. O sea, existe peligro de que no crezca más, no vaya a vivir más y está pequeño, 5 o 6 años, y le va a ayudar por lo menos estos 2 años que todavía le quedan de vida, si está en una enfermedad terminal como un cáncer, por ejemplo. Entonces puede darse el sacramento de la confirmación, pero claro, esto el obispo tendrá que ver si le parece conveniente, ¿no?, poder administrar el sacramento. La razón a favor de los niños moribundos es que la resurrección futura aparezcan como cristianos perfectos y no sean privados de tan grande aumento de gracia y de la gloria, la cual, por analogía, se debe extender a los dementes perpetuos, de los cuales no hay ninguna esperanza de que antes de su muerte reciban el uso de la razón. Por lo tanto, pueden recibir el sacramento de la confirmación. Pero no deben ser confirmados los neófitos que a punto de morir completamente rudos son bautizados y no pueden ser instruidos suficientemente para que emitan una intención de este sacramento de la confirmación. Ojo, no pueden ser confirmados los neófitos. ¿Quiénes son los neófitos? Aquellos que ya son adultos y que vienen a la fe por primera vez, que están conociendo la fe, se van a bautizar, pero se mueren ya grandotes y todavía no hay confirmación, no han hecho todavía la preparación para la confirmación y ya están grandotes. Ahí la causa de muerte o el peligro de muerte no vale, porque ya son adultos, ya tienen una mente completa, por lo tanto deberían de prepararse primero. Al menos que se bauticen, claro, eso sí es necesario, porque sin bautismo no hay salvación, pero la confirmación, que es un aumento de la vida, debe principalmente de poder tener un conocimiento claro de lo que va a recibir. Por eso, nosotros tenemos que tener claro que la costumbre en las naciones de habla hispana de América Latina, vigente todavía, dice de que debe administrarse la confirmación también antes del uso de la razón, sí, solo y sí se puede conservar la fe más adelante. Si hay peligro de que la fe no se conserve después en el neófito,
Entonces no se dé, mejor que no se dé el sacramento de la confirmación. Ahora, ¿cuáles son las condiciones requeridas para recibir válidamente y lícitamente la confirmación? Para recibir válidamente la confirmación se requiere haber recibido rectamente el bautismo y en los adultos tener la intención, al menos habitual, que se contiene implícitamente de vivir cristianamente. Para recibir lícitamente la confirmación se requiere el estado de gracia y en los adultos instrucción suficiente. Quien pues antes de la confirmación cayó en pecado grave, puede ciertamente o por la confesión o por contrición perfecta procurarse la gracia santificante, pero debe de ser muy recomendada la confesión, que por costumbre generalizada en la Iglesia en todas partes se hace antes del sacramento de la confirmación. Uno se confiesa antes de recibir el sacramento. Que el confirmando debe estar en ayunas o haber recibido antes la Eucaristía, en ningún documento se impone, en ningún documento dice eso. Pero laudablemente se observa donde la confirmación se confiere a aquellos que ya fueron admitidos a la Sagrada Eucaristía, porque normalmente la celebración del rito de la confirmación se hace dentro de la misa. Y para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo sí se requiere ayuno y abstinencia. Por lo tanto, sería recomendable que se hiciera. Pero no es obligación. O sea, no hay un documento que diga que deben de estar en ayunas para recibir el sacramento de la confirmación. Ahora, ¿existe obligación de recibir la confirmación? ¿Existirá obligación de recibir este sacramento, ya que decimos que solamente el bautismo es medio para la salvación y la confirmación, podríamos decirlo que solo es para un crecimiento espiritual durante esta vida? Pues existe obligación porque la Iglesia estableció que aunque este sacramento no sea de necesidad de medio para la salvación, sin embargo, a nadie le es lícito si se le ofrece una ocasión descuidarle. Es más, los párrocos procuren que los fieles lo reciban en tiempo oportuno. Nos dice el canon 890 del Código de Derecho Canónico. Pero esta obligación no puede decirse grave, a no ser por motivo de que el que se iba a confirmar desprecie la confirmación. Entonces eso sí ya sería pecado grave. Que no existe obligación grave de buscar la ocasión o de recibir llegada la ocasión. La confirmación lo enseñan muchos teólogos, sobre todo los más antiguos. ¿Y esto por qué? No por la naturaleza de la cosa, porque si por la naturaleza de la cosa se probase que la confirmación es de carácter obligatorio, entonces eso significa que la confirmación sería necesaria para la salvación. Y eso no es cierto, porque no es necesaria, solamente el bautismo es necesario para la salvación. El ya citado canon 890 del Código de Derecho Canónico nos va a recordar esto, que la confirmación no es obligatoria por ley divina, porque no existe un precepto divino de recibir la confirmación, ya que las palabras de Cristo a los apóstoles de que esperasen la promesa del Espíritu Santo que les dio el Padre, esto es, el Espíritu Santo, solo se refiere a los apóstoles. Por lo tanto, no es obligación recibir el sacramento de la confirmación para todos. Como dijimos, el canon 890 del Código de Derecho Canónico se reduce pues a una obligación genérica, sin concretar bajo qué pena se establece, y termina la segunda parte del canon con la frase no obligante de que los párrocos procuren que los fieles sean bien preparados y lo reciban en tiempo oportuno. La sentencia propuesta puede tener un momento práctico si uno, llegando a una edad avanzada, se aterraría de pedir la confirmación en un lugar donde todos los demás suelen ser confirmados en su infancia o niñez. Estos deben ser amonestados y exhortados, pero no obligados a recibir el sacramento de la confirmación. Por la misma sentencia, no se sigue que los padres no estén obligados a que, si hay ocasión, procuren que sus hijos sean confirmados, puesto que tienen el cuidado espiritual de sus hijos. Por piedad hacia ellos, están obligados, si pueden, a procurarles aquello que promueve tan intensamente su vida espiritual. No es obligación, pero si pueden recibirlo, deben recibirlo. Si quieren tener una gracia extra, un aumento extra de su vida espiritual, deben de recibirlo para estar en gracia con Dios, para ir poco a poco acercándose a Dios. Entonces, es cierto que no es obligación,
pero no por eso significa que va a haber descuido si puedo recibirlo y si tengo la capacidad de recibirlo. Ahora, pasemos a la ceremonia de la confirmación. ¿Cómo se celebra esto? El rito que debe guardarse en la confirmación lo vamos a encontrar detallado en el Pontifical Romano, que es un libro para las celebraciones de los obispos, el cual obliga bajo pecado grave en las cosas de más importancia. La confirmación debe ser administrada ordinariamente en una iglesia, pero si existe una causa que a juicio del obispo debe ser juzgada, también se puede conferir fuera de la iglesia en un lugar decente. ¿Cómo sucede si los confirmandos son enfermos o adultos, que también por causa justa no pueden acudir a la iglesia? Pero eso tiene que decidirlo el señor obispo decentemente, haciendo uso de su razón, viendo si de verdad se va a respetar o no se va a respetar lo que es el sacramento de la confirmación. Como según el pontifical, la confirmación puede ser conferida en cualquier día, hora y lugar, nada impide que el obispo sin mitra ni báculo, usando solo roquete y estola, pueda confirmar en cualquier capilla. Es más, por causa justa también puede realizar este acto privadamente usando solo la estola. Pero esto ya es un poquito más raro. Ya fuera, por ejemplo, si hubiera guerra o una calamidad y no hay tanta facilidad, quizás se podría usar más esto. El cachete o alapa en latín no parece ser otra cosa que un signo suave dado como señal de paz y de caridad. Pues antiguamente el obispo confirmante, al decir el Señor esté contigo o el Dios de los humildes sea contigo, besaba a los confirmandos en el cachete. Pero con el paso del tiempo, por motivos de decencia y porque el mundo se ha desatado tanto en el pudor, en lugar del beso sucedió un delicado contacto con la mano y ahora le dan una pequeña palmadita a nosotros, una pequeña cachetada que algunas veces lo hemos visto nosotros. Algunos obispos ya son demasiados, son 125 confirmandos, ya les pesa la mano, ya están cansados y los últimos reciben un golpe un poquito fuerte. Antiguamente, la frente del confirmando era atada con una venda o cinta, tanto para que el crisma no goteara como para significar que la gracia recibida debía ser conservada diligentemente. Esta cinta, que antiguamente se llevaba durante muchos días, ahora ya no se usa. Pero sería bueno la idea de proteger ese crisma que le echan en la frente, porque hay algunos que cuando reciben el sacramento de la confirmación, después de que el obispo les puso el aceite, inmediatamente se van a ir a sentar y se empiezan a limpiar la cara como diciendo esto me estorba. Y eso no debería de ser así, hay que inculcar eso. A veces no se forma con eso, a veces se les explica todo lo del crisma, lo del rito y todo, pero no se les dice que no se limpien. Y muchos se limpian, inclusive en la cruz de ceniza del miércoles de ceniza. Al salir de la iglesia ya se van limpiando la cruz para que no los vean. Entonces es un poquito complicado, pero ojalá se volviera a esta antigua tradición de ponerse una cinta para que no gotee y para que no se limpie. Y que esa cinta o ese trapito se guarde como algo sagrado, como un recuerdo de la confirmación. Pasemos ahora a los padrinos de la confirmación. Por antigua costumbre, y por prescripción de los cánones 892 y 893 del Código de Derecho Canónico, en la confirmación y en el bautismo debe ser empleado un padrino si se puede encontrar. Nos dice el canon 892. En la medida de lo posible, tenga el confirmando un padrino, a quien corresponde procurar que se comporte como verdaderos testigos de Cristo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al sacramento. O sea, dice aquí que sea un padrino. Claro, normalmente se dice que sea esposo y esposa, ¿no? Pero que más que nada, no importa si solo es uno, que sea verdadero testigo de Cristo y que cumpla fielmente las obligaciones inherentes al sacramento. Porque podemos buscar cualquier pareja, o cualquier persona soltera, pero en realidad que se comporte, como dice este canon, que se comporte como verdadero testigo de Cristo está difícil. Y muchas veces tenemos que buscar un padrino así, una madrina así, que se comporte como verdadero testigo de Cristo y que cumpla fielmente las obligaciones inherentes a ese sacramento. No es que solo va a ser mi padrino de nombre, sino que de verdad
cumpla el papel y el rol que lleva a ser padrino. El canon 893 en el inciso 1 dice que cumplan las condiciones expresadas en el canon 874, que eran referentes al bautismo, que no sea el papá y la mamá, que no esté impedido por una pena canónica, que si va a ser un sacerdote, que por lo menos tenga el permiso del obispo, porque aquí sí puede ser un sacerdote, porque puede llevarle una dirección espiritual más profunda a su ahijado. Ya en el sacramento del bautismo es un poco más complicado porque tiene que ser algo más cercano y a veces no se puede. El numeral 2 dice, es conveniente que se escoja como padrino a quien asumió esa misión en el bautismo. O sea, que sea un solo padrino durante toda la vida y que él pueda seguir con el papel o el rol o la obligación o el compromiso que adquirió en el sacramento del bautismo. Pero no es obligación, es conveniente, dice. Pero si escoge otro, pues bueno, no hay ningún problema. ¿Cuáles son las condiciones entonces requeridas para el cargo de padrino? Para que alguien pueda ser válidamente padrino se requiere que tenga uso de razón e intención de asumir este cargo, que esté bautizado y confirmado, porque ¿cómo puede suceder que en lugares de misiones no exista ningún confirmado que haga el oficio de padrino? Se permite que en ese caso que primeramente algunos se confirmen sin padrino, los cuales luego pueden ser padrinos de otros, pero no sería conveniente o no sería correcto confirmar a alguien que no esté bautizado, usar de padrino a alguien que no esté ni bautizado ni confirmado. Tercero, que el padrino no pertenezca a ninguna secta herética o cismática. Por ejemplo, resulta que escogieron a una pareja que se ven bien católicos, que vienen a misa, pero que van al culto de vez en cuando. Entonces eso no es correcto porque no se define si es católico o si no es católico. Él va donde él se le da la gana y eso no es así. Debe de tener una fe madura, una fe completa. Desde luego está recibiendo el cargo de ser padrino. Que no sea el padre o madre o esposa o esposo del confirmante. Tiene que ser alguien distinto de ellos. Que sea designado por el confirmando o por sus padres o tutores, o faltando estos por un ministro eclesiástico o por el mismo párroco. Que toque físicamente al confirmando en el mismo acto de la confirmación, por sí mismo o por procurador, porque no se trata de solo estar ahí parados viendo todo, no. Tiene que tocarlo, tiene que cumplir con su papel de padrino, tiene que cumplir con ese rol que le ha sido asignado a él. No es simplemente de que esté parado ahí en el sacramento como que si no pasara nada. No, tiene que tocarlo, tiene que decir, sí me comprometo. Antiguamente se acostumbraba que el confirmando pusiera su pie derecho sobre el pie derecho del padrino, para que decir que él lo va a ayudar a caminar. ¿Se acuerdan cuando los papás tienen a sus hijos chiquitos? A veces el papá o la mamá agarran al niño o la niña y lo ponen sobre sus pies y le ponen a caminar. Eso significaba antes que el ahijado pusiera el pie derecho encima del pie derecho del padrino, como diciéndole, me vas a ayudar a caminar. Me vas a ayudar en este camino de la vida y me vas a mostrar por dónde tengo que ir caminando, por dónde tengo que seguir para no perderme. Ahora bien, para ser padrino lícitamente, no válida, lícitamente se requiere que no sea distinto del padrino del bautismo, a no ser que el ministro por causa razonable permita otra cosa o que la confirmación se confiera al ya no estar el padrino del bautismo. Segundo, que sea del mismo sexo que el confirmando, a no ser que el ministro, por causa razonable, en un caso particular, permita otra cosa. Por ejemplo, si es una niña, pues que sea una mujer. Sí, porque no estamos hablando de niñas, estamos hablando de señoritas. Una señorita que se va a confirmar a los 14, 15 años y consiga un padrino que tenga sus 24 años, mejor que sea mujer, porque si es hombre puede existir el peligro de que con el tiempo ocurra algo extraño ahí y no sería correcto eso. Que haya cumplido los 14 años de edad, a no ser que el ministro por justa causa le parezca otra cosa, pero sí sea correcto que sea mayor de los 14 años de edad. Que no sea indigno, según se dijo antes.
que conozca los rudimentos de la fe, al menos las oraciones básicas de la fe o lo más básico de la fe. Que no sea novicio o profeso en alguna orden o congregación religiosa, a no ser que urja una necesidad y que se tenga expreso permiso del superior, al menos del superior local. El sacerdote que por indulto apostólico administra el sacramento no puede a la vez actuar de padrino. Si el obispo confirmante quisiese ser padrino del confirmando, lo debería de hacer por medio de un procurador. O sea, no es que se baje, que utilice a otro, que lo haga de las veces de suyo, como procurador. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del confirmando? En continuidad con el bautismo, el confirmando renueva las promesas que en aquella ocasión sus padres y padrinos hicieron por él. Si fue bautizado desde pequeño, ahora, con pleno uso de razón, deberá renunciar radicalmente al pecado, a Satanás, padre del pecado, y a todas sus insidias. Esto no es un mero formalismo. Tan cierto es que Satanás existe como de que somos débiles y pecadores, y la vida cristiana nos obliga a luchar valientemente por la gracia de Dios. Igualmente, el cristiano confirmando está comprometido no tan solo a guardar la fe, sino a conquistar además almas para Cristo. En el mundo actual, olvidado de Dios, corrompido, integralmente viviendo en la mentira, en el cohecho, en el hurto, en el hedonismo desenfrenado, en la violencia, en el sexo, no será fácil mantenerse en la lucha del bien. Será un vivir cuesta arriba o contracorriente todo el tiempo. Por eso será necesario evitar con cuidado toda clase de pecado, instruirse permanentemente en la religión, militar en algún movimiento católico, ser activo en la parroquia y sobre todo frecuentar los sacramentos de la reconciliación y de la Eucaristía. Porque no está fácil llevar una vida buena en este mundo. Debe de ser complicado esto. Han pasado, gracias a Dios, los tiempos en los cuales se perseguía a la Iglesia Católica, pero se sigue persiguiendo de otras formas, aunque ya no sea de guerra, aunque ya no sea de asesinato, se sigue persiguiendo con manchas, con difamaciones, con calumnias, con tanta cosa que se persigue a la Iglesia Católica. La fe en Cristo entonces debe ser nuestro timbre de gloria, como para un soldado es su bandera. Negarla o avergonzarnos de ella es indigno de alguien que se llame Hijo de Dios. Por lo tanto, debe estar obligado a defender su fe, a promulgar su fe, a compartir su fe católica con los demás. ¿Cuáles son las obligaciones de los padres del confirmando? Primero, el educar a los hijos como buenos cristianos no es tarea fácil y no puede dejarse entonces a la improvisación. Hay un dicho que dice que la educación de los hijos da comienzo 20 años antes de que los papás se casen y los engendren. O sea, los padres deben ya venir de una familia profundamente cristiana para ser capaces de transmitir los valores evangélicos a sus futuros hijos. Si esto no se ha dado, es preciso que los matrimonios estudien religión y arreglen su estilo de vida en el hogar de manera que los niños vayan creciendo insensiblemente en íntima relación con Dios, la Santísima Virgen y sus santos patronos, sin olvidarse de su ángel de la guarda. Todo en el hogar debe transparentar la fe de los padres. Bendición de los alimentos, oración por la mañana y por la noche, imágenes de Cristo y de María, sobre todo dos cosas: la Santísima Misa Dominical en familia y el estudio permanente de la religión católica. Cuando esto ha faltado, el sacramento de la confirmación puede degenerarse en una fiesta de tipo social, sin repercusiones con la vida del confirmando. Por eso mucha gente se preocupa tanto de la fiesta, pero se olvidan por lo menos de darle un retiro espiritual al que se va a confirmar. En vez de preocuparse en exceso por los aspectos del vestido, de los recuerdos, de los adornos, de la música, de las flores, el muchacho o la muchacha que va a ser confirmado debería de vivir un retiro espiritual, por ejemplo, una jornada de vida cristiana, de lo que acaba de descubrir y reflexionar la grandeza de su vocación cristiana y lo motiven a vivir en adelante gozosamente en gracia de Dios y comunicar su fe con alegría y vida hacia los demás. ¿Por qué entonces la confirmación fracasa si nos da tanto fruto y nos da tanto amor? No faltan personas que, viendo la conducta de los cristianos confirmados, afirman que la confirmación
ni es necesaria ni produce efectos deseados. ¿Dónde están los cristianos aguerridos, defensores de la religión en las escuelas, en talleres, en espectáculos, en medios de comunicación, en finanzas, en políticas, etcétera? ¿Por qué el mal avanza? La violencia, la drogadicción, el SIDA. ¿Dónde están los soldados de Cristo? Grandes preguntas que se hacen mucha gente y que dicen, ¿ya vieron? De nada sirve recibir el sacramento de la confirmación. Pero comprendamos una cosa. El que los sacramentos produzcan su beneficio, efecto por su propia virtud, lo que la Iglesia llama en latín ex opere operato, no quiere decir que sea una especie de sortilegio, magia o brujería, que no necesiten de la cooperación del sujeto que los recibe. San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 10, por la gracia de Dios soy lo que soy, mas su gracia no fue estéril en mí, antes bien he sabido hacerla fructificar con mi correspondencia. Y el gran San Agustín nos lo dice de otra manera, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Podemos decir entonces que el fracaso de la confirmación se debe principalmente a la nula cooperación de la familia y del confirmando. Ambiente pagano y materialista en la familia, deficiente preparación del sacramento, ignorancia religiosa, poca asistencia a la misa, etc. Así, si nos comportamos de esa manera, anulamos completamente la acción del Espíritu Santo. No es posible que un rosal florezca en el jardín, por buena que sea la planta, si no abonamos la tierra y la regamos constantemente con agua. Entonces no le echemos la culpa al rosal, no le echemos la culpa al Espíritu Santo. Mejor veamos cómo están siendo educadas nuestras familias y cómo nos comportamos nosotros en relación a la Iglesia y en relación al Espíritu Santo. Con esto hemos llegado al final de la lección número 10. Si Dios quiere, nos veremos en la lección número 11. Que Dios los bendiga. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.